Senado de la República aprobó ampliar el periodo de la licencia de maternidad de 12 a 18 semanas. Cuando el recién nacido necesite observación médica constante, la madre podrá acompañarlo hasta 24 semanas. Sigue el debate de la ley de financiamiento. Senadores dicen que es necesario tapar el déficit fiscal. Otros insisten en cambiar la iniciativa y hay quienes no la apoyan. Las pensiones, la vivienda usada, las obras literarias, el cine y los grandes espectáculos serían gravados en la nueva reforma tributaria. Informe especial. El Senado busca evitar que personas condenadas por delitos contra menores de edad como Luis Alfredo Garavito salgan de la cárcel. Presentan proyectos para que las acciones criminales no prescriban. En cintura las CPS y las IPS del país. El Congreso le dará trámite a un proyecto que le otorga más herramientas sancionatorias a la Superintendencia de Salud. La vida, obra y legado del Papa Pablo VI fue plasmada en un libro presentado en el Senado. El amor y la entrega a la humanidad del pontífice italiano debe ser ejemplo de reconciliación, afirma el autor. Iniciamos con una muy buena noticia para las familias colombianas. El Senado, a través de su Comisión Séptima, aprobó en primer debate la ampliación de la licencia de maternidad de 12 a 18 semanas. La iniciativa legislativa ratifica además que ninguna empresa podrá despedir a la mujer trabajadora en estado de embarazo o en periodo de lactancia. El proyecto contempla además que en los casos en que el recién nacido requiera observación médica, el acompañamiento de la madre se ampliaría de 18 a 24 semanas. La Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley que otorga licencia especial de maternidad cuando la madre tenga a su hijo bajo supervisión médica permanente por 24 semanas. La Comisión desea que haya tránsito al segundo debate. Se amplía la licencia de maternidad hasta por 6 meses. En el caso especial de que un recién nacido presente una enfermedad que requiera observación médica las 24 horas. En ese único caso, previo constancia y certificado del médico tratante de esa enfermedad del menor o del recién nacido. El proyecto también establece que el fuero de maternidad pasaría de 12 semanas a 18. Las mamás y los bebés necesitan más tiempo para estar juntos, para que tengan una recuperación, para que realmente sea, pues el arranque de la vida del bebé sea lo más sano posible. Sí, estoy de acuerdo porque tanto para la mamá como para el niño es súper bueno, porque uno pasa más tiempo con ellos y más si ellos tienen incapacidad. Para que una persona, una mujer, pueda ser despedida de su trabajo durante su embarazo o después de su parto, esto se puede hacer con permiso, pero tiene ese fuero laboral durante las mismas 18 semanas que dura la licencia de maternidad. Para que este proyecto sea ley de la República le falta otro debate en la plenaria del Senado y otros 2 en la Cámara de Representantes y cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos. En otras noticias, ante la propuesta del gobierno de gravar buena parte de los alimentos a través de la ley de financiamiento, el Partido Centro Democrático radicó un proyecto que busca crear una prima a la canasta básica familiar que otorgaría medio salario mínimo a trabajadores oficiales y del sector privado. El proyecto está estructurado de tal manera que el colombiano que reciba entre 1 y 3 salarios mínimos legales vigentes reciba una prima permanente adicional. ¿En qué consiste? En que se pagará medio salario al año de prima extraordinaria y permanente. ¿Cuándo se hará este pago? En el mes de marzo la mitad de ese medio salario y en el mes de septiembre la mitad restante de ese medio salario. Se pagará proporcional a los meses trabajados o al tiempo trabajado de cada uno de los colaboradores. El proyecto es de autoría del senador Gabriel Jaime Velasco y hará trámite en la Comisión Séptima del Senado, apoyado en su mayoría por todos los partidos políticos. Y una intensa semana de debate se generó en el Congreso de la Ley de Financiamiento precisamente, pues porque varios congresistas apoyan la medida frente al déficit fiscal de 14 billones de pesos. Algunos afirman que ese déficit se puede suplir no por la vía de impuestos a la canasta familiar, mientras que otros senadores dicen que no la apoyan de ninguna manera.
Los partidos políticos fijaron su posición y aseguraron no estar dispuestos a gravar el 80% de la canasta familiar, aunque advirtieron que la ley de financiamiento es necesaria para cumplir los programas sociales que favorecen a los más pobres de Colombia. Programas sociales como Familia de Acción, como el aumento del adulto mayor, como el plan de alimentación escolar, como el aseguramiento en la salud. Los 14 billones que faltan para completar el presupuesto del 2019, afirman los senadores, deberán ser buscados en otros gravámenes lejos de la canasta familiar. Una de ellas, el aumento de los precios de petróleo. Ecopetrol acaba de tener ganancias por 9 billones de pesos en los primeros 9 meses, comparados con 4 billones que tuvo el año pasado. Hay dinero, por ejemplo, proveniente de las regalías, que están los bancos enriqueciendo a los banqueros y que no pueden ejecutar muchas entidades. Yo creo que eso sería una forma, por ejemplo, de financiar políticas que van hacia los más necesitados. A través de las excepciones tributarias, a través del impuesto a los dividendos, a través de la evasión que hoy existe por el orden de los 50 billones de pesos. Senadores de los sectores de oposición pidieron al gobierno retirar el proyecto y advirtieron que habría movilizaciones de todos los sectores sociales si se insiste en la ley de financiamiento. Es decir, el conjunto de la sociedad colombiana es que sea retirada esta reforma tributaria del Congreso de la República y que se busquen alternativas distintas. Esta es una reforma impresentable a la cual no se le puede hacer ninguna clase de maquillaje. También los senadores hicieron un llamado al diálogo nacional. Sentémonos en una mesa. El presidente Iván Duque es un hombre que escucha. Sentémonos con el gobierno, que cada partido lleve sus propuestas y saquemos en consenso una reforma que le sirva a Colombia. La próxima semana será radicada la ponencia de la ley de financiamiento en las comisiones terceras del Congreso. Una de las reformas que plantea el proyecto de financiamiento es la de gravar algunas pensiones que superen los 4.800.000 pesos y la compra de vivienda usada. Salimos a la calle y hablamos con los pensionados. Para los senadores de diferentes partidos políticos no es justo el artículo 24 de la ley de financiamiento que busca gravar las pensiones en Colombia, que afecta gravemente los ingresos de quienes gozan de una jubilación después de muchos años de trabajo. No se pueden gravar las pensiones bajo ningún punto, ni siquiera con retención en la fuente. Las pensiones es un derecho de los colombianos. Nos oponemos a que graben las pensiones en este país. Ese es el ahorro de millones de colombianos para que puedan vivir sus últimos días en paz. La verdad, esto es supremamente grave, esto es un cambio en las reglas de juego para los trabajadores, para los pensionados. Esto es muy grave además porque el derecho adquirido que adquirió el pensionado después de 30, 35 años de haber cotizado, no lo puede quitar una reforma tributaria. Otro de los puntos contemplados en la reforma o ley de financiamiento es el gravamen a quien venda una casa de segunda, quien tendrá que pagar el 18% a quien venda este inmueble. Y grava las transacciones con viviendas usadas es directamente contra la clase media. Desde el Congreso, algunos senadores proponen que se estructure una reforma tributaria de manera urgente, pero que vaya consensuada con todos los partidos políticos para que no tengan demoras en el trámite legislativo. Las obras literarias, el teatro, el cine y los grandes espectáculos también podrían tener un incremento en sus precios al público por la reforma tributaria. En el Congreso dicen que el programa de economía naranja del gobierno del presidente Duque se podría afectar si se gravan la cultura y los espectáculos. Empresarios del espectáculo, académicos y artistas dejaron ver su preocupación con los nuevos gravámenes que afectarían la educación y la cultura. La Cámara Colombiana del Libro advierte que la ley de financiamiento gravaría los libros en todas sus categorías, el de lectura, el de entretenimiento y los textos para estudiantes de colegios y universidades. Estamos convencidos que ningún pueblo debería pagar impuestos para leer, estudiar o informarse. El libro y la lectura son la base para la formación de una nación. No deben tener impuestos. Aseguran los senadores que imponer el IVA a los libros es coartar la posibilidad para que niños y jóvenes accedan al conocimiento. No vamos a acompañar el tema del IVA para los textos escolares. Nuestros niños, nuestros jóvenes requieren educación. El apoyo para las familias es fundamental. Espectáculos como el de Shakira o la presentación del Circo del Sol se afectarían en el futuro porque se le aplicaría el 18% al costo de las boletas que superen los 100.000 pesos. Porque ya de por sí en el país existe poca cultura, poca conciencia sobre lo cultural, y aumentarle precios a los tiquetes de las obras
Me parece un despropósito. Para los próximos días se espera que arranque la discusión del proyecto con las alternativas de financiamiento que estudian las diferentes bancadas. El presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, recordó la gravedad del desfinanciamiento de los recursos públicos. Según el senador Macías, el hueco fiscal de 14 billones de pesos heredado del gobierno Santos afecta los programas sociales de los estratos bajos y medios. Por ello, insistió en la necesidad de la ley de financiamiento. Esto hay que mirarlo en su contexto, el país endeudado, sus vigencias futuras comprometidas. De manera que la ley de financiamiento no es un capricho, sino que es una necesidad. El gobierno está estudiando fórmulas para modificar la parte del IVA en la canasta familiar que hoy está gravada, porque fue gravada desde el gobierno anterior. De tal manera que en el peor de los casos hay que dejarla como está. De resto, la ley hay que sacarla adelante porque es una necesidad del país. Y varias alternativas para no afectar los productos de la canasta básica familiar surgieron en las últimas horas en el Congreso. El Partido Polo Democrático, por ejemplo, presentó un proyecto de ley que penalizaría la evasión de impuestos para garantizar mayor recaudo y evitar las reformas tributarias. La bancada del Polo Democrático radicó un proyecto de ley anticorrupción tributaria que propone medidas contra la utilización de paraísos fiscales, un bloque de búsqueda de la DIAN y cárcel efectiva para los grandes evasores de impuestos. Este proyecto de ley le da herramientas al Estado para que persiga a las grandes compañías que evaden responsabilidades con el país y evitar así que el hueco fiscal se lo cobren con más impuestos a los colombianos. Sí, estamos hablando de un instrumento muy poderoso en lo que tiene que ver con mejorar el recaudo nacional, que es uno de los problemas más graves. Si en Colombia no hubiera evasión tributaria y no hubiera la corrupción que hay, no se necesitaría la reforma tributaria. El articulado le impone a las compañías involucradas en corrupción el levantamiento del velo corporativo, además de medidas penales y económicas contra el contrabando técnico. Una gran superficie comercial importa tantos kilos y dice que cada kilo corresponde a 10 prendas. Y uno va a ver la prenda y si las pesa, resulta que pueden ser 20 prendas o 25 prendas el mismo kilo. Entonces están pagando la mitad del impuesto y además quebrando a los productores nacionales. El proyecto ya inició el trámite legislativo y será debatido en las comisiones económicas del Senado. En otras noticias, Luis Alfredo Garavito, el hombre acusado de violar y asesinar a 192 niños, condenado a 40 años de prisión, estaría próximo a cumplir las 3/5 partes de su condena y salir de la cárcel. Por casos como este, en el Senado se radicaron iniciativas legislativas para que personas condenadas por abuso de menores de edad no salgan de prisión. Sus delitos serían imprescriptibles. Iniciativas anti-Garavito se abren paso en el Senado. Para evitar que salga Garavito, evitar que salgan los depredadores sexuales, es aumentar la imprescriptibilidad de los delitos contra los niños, de los delitos sexuales. La propuesta es que estos delitos no pierdan validez penal, que hoy tienen 20 años, es decir, que se declaren imprescriptibles o que se les amplíe su vigencia a 10 años más. No solamente de la acción penal, sino también de la sanción, que también hoy prescribe. Entonces ambas cosas en nuestro proyecto de ley no van a tener prescripción y por lo tanto en cualquier tiempo una persona puede denunciar esos delitos. Los senadores le pedirán al gobierno mensaje de urgencia a esta propuesta para que sea aprobada en esta legislatura que culmina el 16 de diciembre y sancionada a la mayor brevedad por el presidente de la República. La plenaria del Senado aprobó en segundo debate la reforma a la justicia. El proyecto busca que las providencias judiciales sean más ágiles y efectivas. El fortalecimiento de la Contraloría General, la inhabilidad de 4 años a los directivos de los entes de control para aspirar a cargos públicos y la elección del procurador por parte del Congreso son algunas de las medidas adoptadas. El Congreso de la República sacó adelante lo que sería la única reforma a la justicia aprobada en los últimos 30 años. Con ella se garantizan más recursos para la administración de justicia de cada uno de los colombianos. Se resalta que la reforma dota de funciones nuevas a la justicia para la descongestión, aspecto en lo que hubo entendimiento en todas las bancadas. Se aprueban mecanismos de orden arbitral para poder agilizar la administración de justicia, desjudicializar ciertos temas por cuenta de una ley estatutaria que se desarrolla y se establecen una serie de condiciones para que haya juzgados de descongestión y funciones transitorias en notarios, centros de conciliación y centros de arbitramiento.
En la reforma a la justicia se mantuvo con vida el Consejo Superior de la Judicatura. El gobierno pedía eliminarlo. También se suprimen los comunicados de prensa en la Corte Constitucional. No se aprobó el Tribunal de Aforados. Y quizá uno de los puntos más importantes es que continúa la tutela tal como venía operando. Una ley que desjudicialice conflictos para pasárselo a los medios alternativos de solución de conflictos, y eso son elementos para modernizar la justicia que le va a servir al ciudadano. También se presentó un artículo para inhabilitar por 4 años para elección de cargos públicos al procurador, contralor y fiscal general luego de que salgan de sus cargos. Solamente en el artículo de mejorar los recursos y garantizar los recursos de la justicia, eso va a generar digamos, la capacidad y la posibilidad de que los juzgados y que todos los funcionarios del sector de la justicia puedan operar más tranquilamente y con mayor dignidad. Eso va a agilizar. Este proyecto de reforma a la justicia pasa ahora a la Cámara de Representantes. De no aprobarse antes del 16 de diciembre en el Senado de la República, esta no sería promulgada como ley. En debate de control político, la Comisión Primera del Senado conoció la grave situación de las cárceles del país. El hacinamiento, los problemas sanitarios, la falta de centros penitenciarios y la resocialización de los internos son algunos de los problemas que llamaron la atención del Congreso. No es solo más plata, más recursos o más inversión. Aquí estamos muy torturados. Es que las cárceles dejen de engendrar más criminalidad. Quienes ingresan terminan saliendo a reincidir y a cometer aún delitos peores. Y además sean espacios donde se respeten los derechos humanos. Según el Ministerio de Justicia, en cárceles hay 119.125 presos, 38.465 internos de más, es decir, 48,5% de hacinamiento. Si no hay áreas donde podemos nosotros dictar una clase, si no hay áreas donde no podemos llevar a un enfermo, si no hay áreas donde nosotros no podamos tener una buena alimentación o preparar los alimentos, pues difícilmente las cosas se van a hacer bien. El gobierno tiene un plan provisional para el próximo año. Yo creo que Colombia debe ir hacia la justicia restaurativa. Sindicalistas del IMPEC tienen el inventario de lo que hace falta. Se necesitarían 16.000 trabajadores más para poder atender los 180.000 internos que hay en el Instituto Nacional Penitenciario. En vista de ello, los senadores exigen una política penal clara. De pronto cometió un error y están hoy pagando en un centro carcelario, pues que salgan con una habilidad, que salgan con un empleo. Según los legisladores, hay que revisar qué debe implicar efectivamente cárcel o no. El 31% de quienes están condenados entre 0 y 5 años. Yo creo que esa condena pequeña deberíamos buscar unas alternativas que no sean las cárceles para que paguen esas condenas, que podrían ser las granjas agrícolas. Expertos aseguran que otra forma de aliviar la crisis carcelaria es apuntarle a la prevención del delito, y aquellos que han decidido irse por la vía del crimen, que reflexionen y que vuelvan a la ley, que sean gente de bien, para que así no tengan que caer en las ya hacinadas cárceles del país. Con el fin de incorporar cambios en el modelo de vigilancia, inspección y control por parte de la Superintendencia de Salud, comenzó el trámite de un proyecto de ley que endurecería las medidas de control y le daría a la entidad facultades adicionales de vigilancia y control sobre las EPS y las IPS. La iniciativa presentada por el Centro Democrático y la Superintendencia de Salud está orientada en darle más dientes para reformar la entidad y generar sanciones más efectivas que obliguen a las EPS a prestar un correcto servicio de salud a los colombianos. El primero es el endurecimiento de las medidas de control. El segundo, la especialización y concentración de las funciones de la superintendencia. Y el tercero, la adopción de facultades de inspección, vigilancia y control que son adicionales a las que hoy ya ostenta. Por su parte, la superintendencia aseguró que cuanto antes se tiene que dar trámite a la reforma para comenzar a ver cambios, que ante las multas las EPS se abstendrán de un mal servicio. La máxima sanción que puede hoy ejercer la Superintendencia de Salud llega hasta 2.500 salarios mínimos legales vigentes. En este proyecto de ley la sanción pasa a 8.000 salarios mínimos legales vigentes para las personas jurídicas y vamos a llegar también a las personas naturales. Hoy las personas naturales tienen sanciones entre los 10 y 100 salarios, aquí vamos a pasar desde los 50 hasta los 1.000 salarios mínimos legales vigentes. La Superintendencia de Salud incluye como un tipo de sanción la remoción del cargo de los representantes legales, revisores fiscales y gerentes de EPS o de las demás entidades vigiladas, y como consecuencia de esta sanción se establece una inhabilidad de 15 años de hallarse culpables.
Los proyectos de la consulta anticorrupción realizada el pasado 26 de agosto avanzan en el Congreso. En primer debate, la Comisión Primera del Senado aprobó los pliegos tipo, un mecanismo que pretende tramitar los contratos del Estado con particulares de manera transparente. Lo que se está proponiendo es la creación de pliegos tipo para que quitemos esa capacidad de interpretación, esa capacidad de direccionar los contratos hacia un único proponente para que exista pluralidad de proponentes, para que le garanticemos a la ciudadanía transparencia en la ejecución de los recursos públicos y calidad en las obras públicas. Un urgente llamado al gobierno se hizo desde la Comisión Tercera del Senado para que se avance en la actualización catastral sin afectar las finanzas de los contribuyentes. Los senadores pidieron que se apliquen menos impuestos a los habitantes en municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Hay asfixia fiscal generada por el aumento del impuesto predial. Muchos ciudadanos no están cumpliendo con la obligación porque no tienen cómo pagar el aumento. Así lo aseguró la senadora María del Rosario Guerra durante un debate de control político. En promedio, el aumento del predial ha sido superior al 60%. Y en municipios como Tunja, o como Ibagué, o como Pereira, o como Manizales, o como Bogotá, este aumento ha sido aún superior en muchos casos. Aseguran los senadores que el problema radica en que los municipios dejan pasar años para realizar las actualizaciones catastrales y cuando las hacen, cobran el aumento del avalúo a los propietarios en una sola cuota. Pedirle a los diferentes alcaldes de todos los municipios que por favor cuando se vaya a hacer una actualización que no la hagan de un solo golpe todos los 5 o 10 años que hayan tenido por descuido de muchas administraciones de no hacerlo, que no la hagan de un golpe porque está impactando en el bolsillo de cada uno de los colombianos. En Colombia hay 10 millones de predios y a la mitad de ellos no se les ha realizado avalúos catastrales en más de 10 años. Y se tramita en el Senado una iniciativa legislativa para sancionar a los partidos y movimientos políticos cuando alcaldes o gobernadores sean investigados o sancionados por hechos de corrupción. El partido o el grupo significativo de firmas se ponen de acuerdo con ese mandatario desde la cárcel o en su residencia por cárcel para elaborar la terna. Eso no está bien, ahí hay una imperfección, porque se sigue gobernando el departamento o el municipio desde la cárcel. El deterioro ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta ya no aguanta más. La Comisión de Ordenamiento Territorial le pidió al gobierno medidas para recuperar la fauna y la flora. El gobierno se comprometió a crear una comisión interinstitucional para salvar este ecosistema. La Ciénaga Grande de Santa Marta se está secando. Enclavada en una planicie que incluye un sistema de lagunas, esta ciénaga se ha convertido en el pulmón del Caribe y además la base del sustento de miles de pescadores que han visto disminuidos sus ingresos por culpa del desvío del cauce y la resequedad de la ciénaga. En debate de control político, el senador Efraín Cepeda exigió al gobierno apersonarse de la recuperación del afluente. Consultar también con los pobladores y vamos a continuar, le dijimos al ministro que vamos a estar de Medio Ambiente respirándole en la oreja hasta que logremos esa recuperación. El gobierno se comprometió a monitorear el cauce que llega a la ciénaga, declarada por la UNESCO como reserva de biosfera y en caso de comprobarse el desvío de los cuerpos de agua a fincas de particulares, los responsables serán castigados con cárcel. Vamos a tener una información muy precisa, muy transparente, especialmente relacionada con la hidrodinámica misma y la hidrosedimentación también de la ciénaga. Estos estudios ya aproximadamente, me atrevería a decir, 27, 28, 29 de noviembre estarán listos. A la denuncia se suma la problemática de basuras que afectan gravemente la fauna y la flora de este recurso hídrico. El presidente del Congreso de la República, Ernesto Macías Tobar, se reunió con el presidente de la Asamblea de Hungría, László Kövér. El diplomático ratificó la decisión de su gobierno de apoyar el comercio agropecuario colombiano, también el aumento de becas y el fomento de la cultura. Durante la reunión, el presidente del Senado le manifestó al dignatario húngaro su preocupación por la crisis humanitaria de venezolanos en Colombia, por lo que insistió en una mayor cooperación de la Unión Europea para afrontar este drama y ayudar a más de 1 millón de venezolanos que se refugiaron en nuestro país. Y también les queremos recordar a los televidentes, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Estamos como @NoticieroSenado.
y en Facebook, por supuesto, como Noticiero Senado. Carolina, mire, la invito a usted, a los televidentes, para que veamos esta nota de cierre que es bastante interesante. En la Biblioteca del Congreso, el prestigioso escritor e historiador Hernán Olano presentó su libro sobre la vida y obra del Papa San Pablo VI. El mensaje de amor y la reconciliación, dijo el autor, debe ser ejemplo del legado del pontífice a los colombianos. Y con esta información los invitamos a que nos acompañen en nuestra emisión de la próxima semana. Así es, nos vemos. San Pablo VI, defensor de la vida, nos llama a romper el odio, la violencia y a doblegarnos en una sola palabra: hermano. La biografía del pontífice italiano, que fue presentada en la Biblioteca del Senado de la República, nos recuerda que hace falta más coraje para buscar la paz que para declarar la guerra. Alejandro Olano García, experto en el Vaticano, nos presenta en las 252 páginas del libro el amor que Pablo VI le entregó al mundo en tiempos de tempestad y turbulencia. Pablo VI fue el primer papa que vino a Colombia y motivó la reforma del Concordato de 1887, que daría frutos con el nuevo Concordato de 1973, después de su encuentro con el presidente Carlos Lleras Restrepo. Ese valor de la vida desde la concepción hasta su muerte natural, que hoy en día pues tiene tantos detractores y que es parte integral de la doctrina social de la Iglesia. San Pablo VI, el santo defensor de la vida humana, como lo denominó el Papa Francisco, fue ejemplo de entrega, diálogo y reconciliación entre los hombres.